buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, bienvenidos al mes de mayo, es el mes de las flores, el mes de la lluvia, de las madres, de los periodistas. Hoy vamos a hablar de democracia y transparencia, de grandes acontecimientos que se están registrando en estos primeros meses de la nueva administración del Estado. ¿Cómo está registrando la sociedad civil estos procesos en el territorio nacional? El abogado Lester Ramírez es el director de Democracia y Transparencia de la ASJ, hoy con nosotros. ¿Qué registros tenemos de país en medio de todas estas dificultades? Hay grandes retos que siguen siendo parte de promesas a cumplir en la nueva gestión de país. Y justamente, abogado Ramírez, quiero empezar con un tema caliente de las últimas horas y que ustedes han acompañado a lo largo de los últimos tiempos, el tema social. Arranquemos con la salud. Acuerdos de las últimas horas permiten a los trabajadores que han estado en primera línea volver a sus actividades en medio de los reclamos que han tenido por una plaza en propiedad. Y ahí encontramos este fin de semana una decisión del Consejo de Ministros en donde da luz verde a la Secretaría de Salud, a la CESAL, para compras directas. ¿Cómo manejar estos temas sensibles sin esa queja frecuente de abusos que se cometen en el país? Buenas noches, abogado. Buenas noches, Rosendo, y buenas noches, Honduras. Además de el mes de mayo también es el mes de los 100 días del nuevo gobierno y del nuevo Congreso también. Mire, yo creo que tenemos que partir por algo muy importante, ¿no? Y creo que es claro de que si a un gobierno le va bien, al resto del país le va a ir bien. Si a un gobierno le va mal, al resto del país, a nosotros nos va a ir mal, ¿no? Y eso claramente está demostrado con los últimos gobiernos que hemos tenido, ¿no? Son 100 días, muchos retos, muchos desafíos, un gobierno que está en transición, pero también un país que está en transición. Y uno de los grandes, obviamente, temas que se están hablando es la salud. Estamos en una situación de pandemia todavía. La salud, especialmente la adquisición de medicamentos, siempre ha sido un talón de Aquiles de todos los gobiernos. No hay ningún gobierno que no se ha podido escapar las compras directas. Y eso tiene que ver mucho con los sistemas de información a lo interno de la Secretaría de Salud, los empleados públicos que muchas veces también están llamados a recolectar esta información en los diferentes hospitales, pero más que todo también falta de tecnología para tener estos inventarios al día y poder también programar, ¿no? Esto siempre ha sido un talón de Aquiles. Cada 6 meses la Secretaría de Salud debe estar haciendo procesos de licitación para adquirir medicamentos. Y el día de hoy, o este fin de semana, se declara emergencia en el sector salud, justamente por este proceso de transición. Esperemos de que simplemente sea entendido como los retos que ha tenido este nuevo gobierno y el nuevo ministro en la Secretaría de Salud. Pero no, esperemos que para el mes de diciembre no tengamos otra compra de emergencia, porque las compras de emergencia, las compras directas, incrementan los costos, incrementan los medicamentos, ¿no? Hay menos competencia de los proveedores y también hay más improvisación por parte de la administración pública. Y cuando hay improvisación es cuando hay discrecionalidad y cuando también entra la corrupción. ¿Y qué cuidado se debe tener y hasta dónde entes de la sociedad civil que han estado como veedores, que han reclamado mayor participación y garantizar transparencia en los procesos se van a involucrar? ¿Esperan estos espacios? ¿Los van a reclamar? ¿O qué escenario visualizan, Lester? Miren, nosotros con diferentes organizaciones de sociedad civil se ha venido trabajando desde el 2010 en hacer veedurías y auditorías e investigaciones, desde cuando el exministro Arturo Bendaña estaba, ¿no?, en el poder y estaba gestionando la Secretaría de Salud. Desde ese entonces se ha trabajado no solamente solicitando la apertura, sino también exigiéndola y en algunos momentos tomándola, ¿no? Porque esto es un derecho, participar por parte de la ciudadanía es un derecho y además es un deber, ¿no? Muchos temas hemos encontrado, ¿no? Los grandes casos de corrupción que se han dado en la Secretaría de Salud. Bueno, el mismo doctor Matthew participó en una comisión interinstitucional de medicamentos. Él conoce muy a profundidad los retos que hay, el trabajo que se tiene que hacer en crear, ¿no?,
una buena gobernanza con los diferentes proveedores y droguerías, la presión que reciben muchas veces los ministros también de los proveedores, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo que hacer y de nuevo, ¿no? El rol de las organizaciones de sociedad civil, especialmente aquellas que son del sector salud, que tienen experiencia, que trabajan con los diferentes hospitales y conocen cómo funciona el sistema de salud es importantísimo, ¿no? Yo creo que esto es el reto que siempre hay que tomar. Lastimosamente, como dije anteriormente, a todo gobierno le pasa esto de las compras directas. No hay manera de escaparse. Es como la regla general y esto sin duda alguna tiene que cambiar. ¿Seguimos sin una planificación adecuada en estas áreas sociales partiendo de esta última decisión que la toman apenas 4 meses después de haber encontrado, y no sé si esto es real, confírmemelo usted si con su veeduría la sociedad civil ha certificado que habían dejado abastecidos los hospitales desde la pasada administración? Mire, ¿o es más de documentos esta posición? Mire, el tema se puede decir, disponibilidad de medicamentos es cíclico. Cada 6 meses se tiene que estar haciendo licitaciones y compras, tanto a nivel central como a nivel también de los hospitales de área, ¿no? Eso ya se saben los patrones. El gran problema que tiene la Secretaría de Salud es que cuando hace estas proyecciones, la hace en función al crecimiento, se puede decir vegetativo. Únicamente le incrementan 5% a prácticamente todos los medicamentos y con eso van, ¿no?, supliendo las necesidades y el incremento que se va haciendo de la demanda. Sin embargo, en un contexto de pandemia, sin duda alguna eso cambió la programación y la planificación. Acordémonos de que la Secretaría de Salud se focalizó ¿no?, al 100% en atender la pandemia, dejó muchos de los problemas, se puede decir, naturales que tiene el sector salud, la atención médica, las salas quirúrgicas, el trabajo también de inversión en infraestructura lo dejó parado, ¿no? Más allá también de los grandes casos de corrupción que hubo, los hospitales móviles también no se puede desconocer, dejó muy afectado. Y además de eso, hay que sumarle también, se puede decir, esa piñata de empleos que hubo a final del periodo pasado, que sin duda alguna también ha distorsionado el trabajo que se está haciendo. Esto no quiere decir que la actual administración se pueda excusar. Yo creo que sabían de los problemas. El doctor Mateo es una persona que tiene bastante experiencia en el sector salud y yo creo que esos son temas que también, ¿no?, con un adecuado equipo de trabajo tenía que haber también previsto, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde, abogado Ramírez, estas acciones se pueden ir enmendando sin estar en el ojo del huracán por este hecho que me planteaba? Que aunque se trate de una compra directa, que se supone debería tener muchas más ofertas, va a disparar los costos frente a lo que ya se venía adquiriendo por fideicomisos, en donde se involucró incluso la comunidad internacional y la banca privada, que debemos decir no es un proceso gratis. Ellos también cobran sus comisiones. Mire, el problema que hay en el sistema de compras de la Secretaría de Salud tiene diferentes causas, ¿no? Por un lado, la falta de capacidad. Hay una gerencia administrativa que muchas personas estuvieron involucradas en actos de corrupción, fueron denunciadas, fueron removidas, por eso se decide ¿no?, contratar un fideicomiso con un banco para llevar a cabo los procesos de contratación y la adquisición de los medicamentos. Hace unos 10, 15 años atrás, quien hacía estos procesos era la cooperación internacional a través del PNUD, las Naciones Unidas, y también facilitó, se puede decir, en estas situaciones de debilidad institucional que tiene la Secretaría de Salud. Un legado que debe dejar el ministro es realmente una unidad de adquisiciones fortalecida, con capacidad instalada, con recurso humano técnico, capaz, profesional, idóneo, que no esté involucrado ni en las, se puede decir, injerencias partidistas, ni también en las injerencias de los proveedores que también hacen un trabajo de influenciar, ¿no? Entonces, yo creo esto lo puede montar perfectamente el Estado y la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, ¿lo pueden acompañar en forma gratuita o siempre hay comisiones que trasladar? Yo creo que claramente lo puede hacer el Estado, sin duda alguna. Esa ha sido
siempre la demanda. El Estado tiene esta responsabilidad. La Secretaría de Salud es el rector del sistema de salud, no solamente público, privado también del país. Creo que esa ha sido más bien se puede decir, la omisión que ha tenido el Estado en no tener la capacidad instalada, en no tener una política clara de la adquisición de los medicamentos, porque no solamente está la adquisición, también después está el abastecimiento de estos medicamentos. Esto también, ¿verdad? Había grandes problemas en cómo abastecer el manejo de la bodega, del almacén central de medicamentos. Incluso en algún momento han habido hasta personas que antes han muerto, ¿no? Las han mandado a asesinar porque, ¿no?, el tráfico de influencias, el tráfico de información ha sido muy, muy fuerte. Entonces, esta es ¿no?, una responsabilidad del Estado. Tiene que resolver esto. Por eso digo, ¿no?, los gobiernos no se pueden escapar de las compras directas. Ese es el legado que debe dejar todo ministro, capacidad instalada en la Secretaría de Salud para hacer ese trabajo, que no lo venga a hacer un banco, que no lo venga a hacer un cooperante, que no lo venga a hacer una ONG, sino el Estado quien es responsable, ¿no? Y ese proceso que anteriormente se llevó por este fideicomiso debe prevalecer o definitivamente habrá que quitarlo ya del esquema de gobierno. Mire, el fideicomiso es un paliativo, ¿no? Es una instancia que mitiga la ausencia de esa capacidad instalada. Pero yo soy del criterio de que si yo pago impuestos, mis impuestos tienen que ir al Estado y el Estado tiene que responder a la población con, ¿no?, una capacidad para responder a estas demandas de medicamentos. Mis impuestos no van a pagar a bancos, ¿no?, o a instituciones cooperantes a nivel internacional, ni a ONGs que ejecutan estos fondos, ¿no? Van al Estado y el Estado, siendo los medicamentos y el área de salud un tema de seguridad nacional, tiene que responder, ¿no? Porque aquí hay un elemento que ya lo planteábamos y el pueblo lo debe tener claro. Estos procesos de compra bajo la supervisión y la veeduría de los cooperantes y la banca privada le han representado costos al gobierno. Alrededor de 69 millones de dólares fue el último reporte de las compras que se registraron en los últimos años. Mire, es que ese es se puede decir, el costo-beneficio de estos procesos, ¿no? Es decir, se paga por una administración, por el manejo de estos fondos para adquirir medicamentos. Obviamente ese es un servicio, el servicio se debe pagar, ¿no? Pero como el Estado, en este caso la Secretaría de Salud, ha sido tan débil y propensa a la corrupción, especialmente en la compra de medicamentos, entonces el Estado decide, ¿no?, externalizar este tipo de responsabilidades hacia terceros. Por eso es importante, y esto también está muy relacionado con el sector energía, ¿no? Es decir, se habla de nacionalizar la energía, se habla de nacionalizar la generación de energía eléctrica, pero si el Estado no tiene la capacidad institucional, no va a resolver el problema tampoco, ¿no? Simplemente va a ser un tema de moda, pero realmente no va a resolver el problema de la energía, ¿no? Muy bien, está con nosotros el abogado Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de la ASJ. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, ¿cómo quitar los matices políticos de estas grandes decisiones en el área de la salud y también en otras áreas sociales donde se está actuando en las últimas horas? Ya abordó el tema al final de esta participación de la energía y también el tema educación. Después de la pausa lo revisamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Lester Ramírez de la Dirección de Democracia y Transparencia de la ASJ. Bueno, el área de la salud, educación, electricidad y seguridad son las más sensitivas en este momento. Pero concluyamos con este tema de salud, porque es donde más se prestan, me decía, según los procesos de investigación que ustedes han realizado, actos de corrupción. Y ya está el ejemplo de los hospitales móviles, que es uno de los tantos casos que están en proceso de investigación. El matiz político, ¿cómo quitarlo sin que genere una alta incidencia en las grandes decisiones que se tendrán que tomar en los próximos días, abogado? Bueno, mire, el tema de la política y la injerencia política siempre va a estar, ¿no?, presente, es la naturaleza de los gobiernos, pero también es naturaleza de los gobiernos tener políticas sólidas, planificar y establecer, ¿no?, áreas
que deben ser intocables por las políticas. Y eso yo creo que es lo que ha pasado en nuestro país, que aquí no hay, ¿no?, se puede decir, territorio neutral para la política, ¿no? Muy pocas instituciones del gobierno y del Estado, la injerencia política es vista como una amenaza, ¿no? Lo hemos visto con el Banco Central en años recientes. Pero en temas de contratación pública, son temas que deben ser realmente libres de la injerencia política, al igual como la injerencia también de sectores económicos de la misma manera. Tienen que tener ese nivel de imparcialidad, porque lo que resuelven y lo que manejan estas instancias tienen un efecto en la seguridad nacional del país. Así como, y recalco el ejemplo del Banco Central, ¿no?, la política monetaria es tocada con pinzas y no hay injerencia político-partidista. Así debe ser la política de salud, especialmente en las áreas de adquisición y compra de equipamiento y también de medicamentos, ¿no? Lastimosamente, ¿no?, es el área, ¿no?, que consume bastante presupuesto, a la par del presupuesto que se utiliza para el pago de planillas, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones, 2.000 millones de lempiras se van anuales en la adquisición de medicamentos, tanto en gobierno central como en las diferentes regiones sanitarias del país. Entonces es un sector y una área altamente vulnerable a la corrupción y, ¿no?, a la ineficiencia. Por eso se debe, ¿no?, establecer algunos acuerdos mínimos entre los mismos políticos, los mismos partidos, incluso a lo interno de los partidos políticos, que la adquisición de medicamentos debe tener, ¿no?, un componente altamente técnico y especializado, porque también lo es. Aquí en Honduras, por ejemplo, según la ley y según los procedimientos de licitación, se tienen que hacer pruebas de laboratorios a los medicamentos que se adquieren. Muy pocas veces se hacen pruebas de laboratorio y las pruebas que se hacen tardan tiempo para salir. Entonces yo creo que esos son como los ejemplos claros de la tecnificación que necesitamos y la modernización que se requiere en ese sector, ¿no? Bueno, hablando de todos estos compromisos para mejorar las condiciones en el área de salud y en muchos otros sectores, uno de los compromisos adquiridos por la hoy presidenta del país fue justamente adecentar todos estos procesos, ir mucho más allá de lo que se trabajó hasta ahora en investigación. ¿Hasta dónde la llegada de una misión internacional va a contribuir a que todos estos mecanismos que han funcionado en otros países también tengan éxito en Honduras? ¿Qué esperan ustedes como sociedad civil, abogado Ramírez? Mire, yo creo que la Comisión Internacional contra la Corrupción es necesario, dado el contexto del país que tenemos, pero no va a resolver todos los problemas. No va a ser la panacea, no va a ser la píldora mágica, no va a ser la varita mágica. Eso tiene que venir de los mismos partidos políticos, del rol que tienen los liderazgos en Honduras, tanto políticos, sociales, económicos, para cambiar la manera de pensar y comportarnos en esta sociedad. Una comisión internacional lo que va a hacer es investigar y apoyar en la judicialización de los casos. Pero hemos visto, ¿no?, en ejemplos como la misma Masi, cómo reacciona el mismo poder político ante las amenazas de estas comisiones. Por eso, ¿no?, la propuesta es, además de tener una comisión internacional, se tiene que tener un trabajo de reconstrucción del Estado del Derecho. Y eso pasa en el corto plazo, por ejemplo, con una elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema, un fiscal y un fiscal general adjunto que tengan también la independencia y que tengan la capacidad para investigar y también la habilidad para investigar. Y además de eso, pasa también por el trabajo que todos nosotros, es que el cambio de la lucha contra la corrupción empieza en el hogar, en la familia, en las escuelas. No solamente es algo que tiene que suceder en los juzgados y en los tribunales, y esa creo que es la mentalidad que tenemos, ¿no? Tenemos esa visión de que con la penalización del delito se resuelve el problema, y hemos visto de que eso en todos los países del mundo no resuelve los problemas. Tienen que venir realmente acuerdos profundos, sociales, políticos y económicos para cambiar el rumbo del país. Y eso es lo que hace falta en Honduras. A pesar que tenemos un nuevo gobierno, a pesar que tenemos un Congreso mucho más representativo, no tenemos todavía ese salto cualitativo en la democracia y en la sociedad hondureña. ¿Cómo deberá ser este proceso de selección en el Congreso? Ahora mismo se ha escuchado voces de algunos diputados de revisar
el proceso de propuesta o de nominación de quienes van a aspirar en principio a convertirse en magistrados de la Corte Suprema de Justicia, partiendo que la ley primaria como tal no se puede cambiar, ya hay un mecanismo definido, pero sí pueden haber modificaciones en la propuesta. ¿Cómo lo ven ustedes esto? Mire, los aspectos técnicos es el 30% de la solución al problema. Los aspectos técnicos normativos del proceso, cómo se conforma la Junta, quiénes conforman las juntas, cómo se seleccionan a través de las diferentes organizaciones. Esos son elementos técnicos que se resuelven con modificaciones legales o a los procedimientos. El 70% de la solución al problema está en la voluntad política. Personas me han dicho, muy cercanas, que han trabajado en el Congreso, que la elección de la Corte actual, allá en el 2017-2016, costó alrededor de 40 millones de lempiras en sobornos. Y así es como se genera la voluntad política en el Congreso. Ese tipo de actuaciones tienen que parar, ¿no? O sea, es decir, tenemos que tener claridad de que si vamos a elegir hombres y mujeres que administran la justicia del país, tienen que ser personas independientes, imparciales y con la capacidad para administrar justicia sin importar el nivel económico, nivel social o color político. Y eso la es lo que hace falta. sí, la elección, abogado Ramírez, es mayoría calificada. Aquí se va a necesitar el concurso, y en esto debemos tener claro, de las tres fuerzas políticas con músculo en el país: Partido Libertad y Refundación, Partido Nacional y Partido Liberal. Bueno, está también el PCH, que tiene una representación de 10 congresistas. ¿Cómo encontrar coherencia en sus pensamientos y tener un poder judicial acorde a lo que la sociedad hondureña reclame, sin dejar de largo también de que se va a elegir en un ente eminentemente político? Ahí se discute con políticos y los colores es imposible quitarlos. Sí, ese es el gran reto y a eso están llamados los diputados y diputadas en el Congreso, porque según la configuración de los partidos políticos en este momento en el Congreso, se requiere mayoría calificada, pero obligatoriamente tienen que hablar con el Partido Nacional. No se puede dejar por fuera al Partido Nacional. Es el fiel de la balanza porque tiene el número mágico para romper ese número de 86. Sí. Al menos habrá que tener uno de ellos, si es que se tiene toda la base del resto de las fuerzas políticas ya en consenso, digamos. Hay un escenario, por ejemplo, si hablamos de escenarios, hay un escenario donde el mismo Partido Nacional con el Partido Libertad y Refundación pueden llegar a tener mayoría calificada, dejando al Partido Liberal y PSH fuera, ¿no? Pero eso implicaría también romper con otros acuerdos políticos que hay también en el tapete. Hay otro escenario, obviamente, donde tanto el Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Libertad y Refundación y el PSH tienen, ¿no?, una proporción según los curules que tienen. Y hay otro donde se deja también, ¿no?, al mismo PSH fuera el escenario que usted presentó. Entonces, hay diferentes escenarios. Lo importante aquí es conocer de que no solamente se va a negociar la Corte Suprema, se va a estar negociando también el próximo fiscal general y se negocia siempre situaciones de impunidad ante esas nuevas, se puede decir, instituciones de justicia. Es decir, también hay negociaciones donde yo te doy votos, pero no investigues esto, o no, yo te doy votos, o deja ese recurso de amparo o esa casación en la gaveta. Entonces también es muy importante tomar en cuenta que hay diferentes tipos de negociaciones, más allá de la económica que se puede dar. Lo importante aquí, licenciado Rosendo, es que cambiemos ese chip. Y yo, lastimosamente, lo que he visto en los primeros 2-3 meses del Congreso Nacional es que ese chip sigue muy, muy presente, ¿no? La manera como escogieron al Procurador General de la República, la manera también como escogieron a la Comisión de Competitividad, la manera como han escogido también a diferentes instancias de segundo grado, nos demuestran de que la negociación política
¿no? de la vieja usanza va a continuar, ¿no? Tener la posibilidad de abrir esta elección considerando autopropuestas que de repente muchos profesionales del derecho, en este caso notarios de fe pública para la Corte Suprema, queden excluidos de quienes hacen las nominaciones a la Cámara y lleguen con sus hojas de vida, ¿puede esto generar una esperanza de cambio? El problema de esa propuesta es que necesita una ratificación constitucional, licenciado. No se puede dar en este proceso, se tendría que dar en la siguiente legislatura y habrá pasado el proceso de elección de la Corte Suprema. Por eso, no hacer esta reforma, que es reforma constitucional, que no solamente está en la ley de la Junta Nominadora, sino que está en la Constitución, va a requerir esperar hasta el siguiente proceso de la Corte Suprema para que se implemente esta, se puede decir, mejora, ¿no? Hay mejoras que se pueden hacer a la ley orgánica de la Junta Nominadora, creo que ahora mismo están hablando de ellas. Uno es, obviamente, que que los sectores que están representados en esta Junta Nominadora no reciban postulaciones, que sea una convocatoria abierta y que simplemente la Secretaría Técnica o la Secretaría de esta Junta Nominadora recibe cuantas postulaciones sean, ¿no? Yo creo que esto sería como lo ideal, porque si los miembros de la Junta Nominadora están recibiendo postulaciones, los hace parte del proceso y ahí es donde se abren los conflictos de interés. Otro elemento muy importante que se debe atender y que yo creo que las autoridades no lo han tocado es que el problema de cómo se escogen el representante de sociedad civil, por ejemplo. Cómo se escoge el representante del Colegio de Abogados. Cómo se escogen a instancias como también la representación de los trabajadores. Es decir, esos procesos son sumamente opacos, se tienen que hacer transparentes, se tienen que reglamentar, ¿no? Las organizaciones de sociedad civil, que ahí, como el proceso anterior, ahí entraron pastores, entraron personas también del representante de los puestos de mercados. Todos estos, aunque sean sociedad civil, tienen que demostrar realmente una experiencia y una capacidad en el sector justicia de trabajo, ¿no? Y entonces son elementos que tienen que ir adecuándose a la realidad del país. Ese es el gran reto, ¿no? Ir mejorando estos procesos. No hay una varita mágica, como dije anteriormente. Aquí se puede decir, el reto está en poder producir esa voluntad política, ese acuerdo político entre todos para respetar la ley, respetar el proceso, sin tener estas negociaciones bajo las mesas que son tan típicas, ¿no? Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de la ASJ. Una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo, compartimos con el abogado Lester Ramírez. Se ha presentado un informe donde se han visto varias áreas hasta ahora. ¿Cómo marcha la ejecución del gobierno que queremos compartir con ustedes? Tema de derechos humanos, tema económico, tema educativo, son áreas sensitivas, el Estado de Derecho, gobierno digital, medio ambiente, política exterior, y bueno, hay otros que ya los hemos abordado y que tienen que ver con aspectos de la salud y aspectos de transparencia. El primero, en un 67% se ha cumplido, hay 3 promesas, en el área también económica, que es muy, pero muy sensitiva en el país, hay 4 promesas, 3 ya se avanzó en ellas, ya hay resultados. Y en el área educativa, revisemos estas 3 primeras, abogado Ramírez. Bueno, ese es un portal que nosotros estamos lanzando justamente el día de hoy. Lo pueden buscar en revistazo.com. Si suben en la pantalla, ustedes pueden ver la puntuación global de los 100 días del nuevo gobierno de Xiomara Castro de Zelaya. 60%. ¿Qué hicimos nosotros? Solo para explicar un poco la metodología, es que tomamos el discurso de campaña, cuando toma posesión, tomamos también el plan de gobierno que presentó durante su campaña y empezamos a
revisar esas promesas que hizo durante ese discurso. Fueron alrededor de 21 promesas y como ustedes pueden ver en el portal está la información de qué se dijo, está el audio de la presidenta Xiomara y además están las fuentes que consultamos, fuentes oficiales del gobierno, de comunicados de prensa, las gacetas de las leyes que se aprobaron, y etcétera, etcétera. Como pudimos ver en la pantalla, derechos humanos, economía son temas obviamente muy complicados, generan bastantes retos para la gobernabilidad del país, el Estado de Derecho, que es muy relacionado al combate a la corrupción. En derechos humanos, creo que el avance más importante que ha tenido el gobierno es con esta introducción al Congreso Nacional, que por cierto no ha sido discutida y no ha sido aprobada, de este proyecto de ley para combatir la violencia contra la mujer, ¿no? Eso yo creo que es un avance muy importante. Sabemos que es un gobierno que quiere dar una imagen de la mujer empoderada y una representación política de la mujer en los procesos de toma de decisión. Entonces, son temas que nosotros pudimos verificar y la información, toda la evidencia está en este portal, lo pueden buscar en revistazo.com, lo prometido es deuda. En el tema económico, lo que se resalta, y ustedes pueden ver el cumplimiento, es el trabajo que se está haciendo con el tema de los intereses bancarios, pero también el trabajo que se está haciendo para mejorar, ¿no?, las condiciones de los trabajadores y de los obreros, ¿no? Son temas obviamente muy relacionados con, se puede decir, la narrativa de este nuevo gobierno, que es un gobierno que se hace llamar socialdemócrata, ¿no? Aquí en el tema de derechos humanos, el mundo, ¿cómo está viendo respuestas que han venido de Honduras en votaciones en organismos internacionales, Organización de Naciones Unidas, tema de derechos humanos, en la Organización de Estados Americanos, por lo que ha generado este conflicto entre Ucrania y Rusia, donde Honduras ha tenido participación con sus diplomáticos entrando en procesos de votación? ¿Ha sido lo mejor o hay que hacer revisiones para tener y mantener una mejor relación con el gran aliado nuestro, Estados Unidos, que ya sabemos, abogado Ramírez, cuál es la posición que está tomando en esta conflagración? Mire, creo que ese puede ser como una de las manchas que ha tenido el gobierno, el nuevo gobierno. Lastimosamente, a nivel mundial, los derechos humanos se han politizado. Los Estados Unidos toman una línea de derechos humanos cuando le conviene. Países de los bloques contrarios, Rusia, China, hablan de que son temas ya culturales y que los derechos humanos no entran dentro de su historia cultural y por ende no deben estar, el occidente no se debe entrometer en la manera como maneja sus sociedades. El tema es importante para Honduras por el hecho de que se hace llamar un gobierno de derechos humanos, un gobierno más progresista, y cuando da esos mensajes contradictorios de lo que está haciendo aquí en casa a nivel doméstico y los mensajes internacionales, especialmente con el tratamiento del gobierno de Ortega en Nicaragua, nos demuestra, ¿no?, de que también Honduras juega a este juego político, valga la redundancia, y eso deja muy mal al gobierno en torno a que no es coherente con lo que hace a nivel doméstico vis a vis con lo que está haciendo a nivel internacional. Y acordémonos, ¿no?, nadie puede desconocer que en Nicaragua han habido más de 150 muertos, ¿no?, por parte de la represión del régimen de Ortega, Murillo. Y existen todavía muchos presos políticos, más de 300 presos políticos. Y más de 100.000 personas han tenido que salir de exilio. Entonces, son temas que como gobierno deben tomar una posición coherente y por eso, ¿no?, el llamado es siempre, ¿no?, es un tema de principios, ¿no? Los derechos humanos es un tema de dignidad, no es de política, ¿no? Por eso es cuando entra el tema político, es cuando instancias como la ONU, instancias internacionales que manejan derechos humanos, pierden su legitimidad y pierden también su capacidad de incidir en la comunidad internacional. Solo veamos lo que está pasando con Rusia, ¿no? Rusia, a pesar de que es un miembro del Consejo de Seguridad y es de los 5 países a nivel de la ONU que tiene capacidad de veto, no lo han podido alinear con los derechos humanos, ¿no? Entonces son los retos. Pero cuando Honduras manda un mensaje no muy coherente, también se presta a ese juego político, ¿no? Debe ser contundente, es decir, es un tema de principios. Personas mueren, el Estado reprime,
gente sale, tiene que emigrar por culpa de un Estado que reprime, que intimida, que mata y que genera temor en la población. Bueno, aquí, antes de entrar al tema económico y educativo, otra área es el tema de la seguridad. Y agregamos el tema de la defensa de la soberanía nuestra, con el rol puntual de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se deberá actuar con los grandes retos que se tiene en bajar esa alta incidencia que repercute directamente en la mujer y en el tema de la narcoactividad, abogado? Mire, hay una política ahora mismo de desmilitarizar al país y a las instituciones públicas. Por 12 años, es más, mucho más de 12 años, ¿no? Desde que Maduro, ¿no?, inició con sus políticas de mano dura, todos los gobiernos han utilizado a los militares, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tienen cobertura nacional, tienen presencia, además de eso es de las pocas instituciones que tienen confianza y una aceptación positiva de la población. Todos los gobiernos lo han utilizado, de todos los colores políticos, y lo más seguro es que lo van a seguir utilizando para fines de seguridad, especialmente seguridad ciudadana y seguridad territorial. Eso no lo podemos desconocer. Por mucho que queramos tener una policía civil, y que es necesaria tener una policía civil y profesional, el rol de las Fuerzas Armadas en el mundo de hoy es también de dar seguridad. Y no solamente en Honduras, usted va a los Estados Unidos y uno ve, ¿no?, Guardia Nacional en algunos estados que ya están haciendo sus rondas. En la frontera sur de los Estados Unidos tienen bastante presencia también. Entonces, lo importante aquí es tener, ¿no?, el apoyo militar, si se va a tener el apoyo militar, con los controles en materia de justicia y derechos humanos, que creo que ese es, se puede decir, el talón de Aquiles que ha habido, ¿no? Se le dio mucha discrecionalidad, mucho poder, hubo muchas denuncias de violaciones de derechos humanos, de abusos también, y por eso creo que hay que buscar un equilibrio entre, ¿no?, el Estado de Derecho, pero también brindar esa seguridad a todos los ciudadanos también a la propiedad privada, ¿no? Estamos en un proceso donde en el tema de la lucha contra el narcotráfico, bueno, vamos a decirlo de esa forma, nos va a seguir generando sorpresas mayúsculas en el país por la decisión que tomó los Estados Unidos, o ya vimos lo peor. Creo que van a haber más sorpresas. Creo que la historia no se ha terminado con la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Creo que van a haber más solicitudes de extradición, pero también vamos a ver a nuevos actores del crimen organizados resurgir o surgir. Es decir, ahora lo que se le llama en la criminología, hay un efecto cucaracha, ¿no?, que todo se está fragmentando y la criminalidad detrás del narco se ha hecho mucho más fragmentada. Es decir, que no se está centralizando en un cartel, por decirlo así, sino lo que estamos viendo es pequeños y medianos capos y jefes de carteles que actúan de manera territorial. Además de eso, Honduras es un país de tránsito, pero ya se está convirtiendo en un país productor, especialmente de hoja de coca. Se han encontrado ya plantaciones, hay laboratorios también, y eso le va a dar una nueva faceta a la criminalidad, porque cuando eso suceda, se va a empezar a pagar con droga, se va a empezar a comercializar la droga a mayor profundidad, especialmente en aquellos sectores marginales y también en altas esferas de la sociedad. Entonces yo creo que vamos a tener un cambio a partir de este nuevo patrón que nos estamos convirtiendo también en productor de hojas de coca para el consumo nacional. Y eso sí es un problema, porque ya tiene un efecto no solamente en la criminalidad, sino también es un efecto de un problema de salud de la población. El abogado Lester Ramírez con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el abogado Lester Ramírez de la Dirección de Democracia y Transparencia de la ASJ. Bueno, dejamos para esta parte final el tema más sensitivo, es el tema económico, más allá de que hay muchos otros aspectos sobre los cuales se está trabajando ahora mismo en esta gestión. Lo económico, problemas con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica reflejados hoy mismo con negociaciones de última hora
incluso con advertencias de hasta nacionalizarles. Mire, ¿Qué pasa? El tema económico va a ser y ya es el principal, se puede decir, problema que está desgastando al gobierno. Desde aún antes de la toma de posesión ya se veían los diferentes conflictos que se estaban dando alrededor de permanencia en plazas del sector público, pero además de eso, activistas de los partidos que están en gobierno exigiendo plazas. Entonces, hay un gran sector de activistas y militantes de los partidos políticos que están en el gobierno que están pidiendo entrar a trabajar, y hay otro gran sector que está buscando su permanencia. Y hay otro sector, por ejemplo, tengo conocimiento de los maestros Proeco, que han dado 12 años de su vida educando a nivel rural, que también están posiblemente van a ser cesanteados en algunos lugares, especialmente en Olancho. Entonces son temas que hay que prestarle mucha atención porque el efecto económico, al igual que el efecto político, genera mucha inestabilidad. Si el político genera volatilidad e incertidumbre, lo que genera el tema económico es conflicto social más fragmentado y más individualizado en las comunidades, no solamente a nivel de migración, incremento de la delincuencia y la criminalidad, el tema de problemas intrafamiliares, de violencia intrafamiliar, ¿no? de diferentes tipos de magnificaciones sociales que van a tener bastantes problemas de manejar. Lo económico también tiene un efecto en el gobierno en el sentido de que el gobierno no puede tomar decisiones de manera unilateral, ¿no? Y eso creo que está claro. En todo el mundo, los gobiernos están para regular, para generar condiciones de mercado, para generar estabilidad y seguridad jurídica, para que el sector privado pueda producir los empleos y los inversionistas puedan invertir en el país. Entonces, si el gobierno decide tomar decisiones de manera unilateral, no va a tener, ¿no?, el apoyo de estos sectores productivos, no va a tener el interés del extranjero, del inversionista extranjero de venir en este momento, que hay muy buenas oportunidades con lo que está pasando en China y Honduras las está dejando pasar, y eso es lo más lamentable. Entonces, el tema económico le va a pasar factura a este gobierno en este primer año. ¿Y cómo deberá tocar temas calientes alrededor de la economía nacional, como el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, los compromisos con las térmicas, el alto costo de los energéticos? Apenas 3. Bueno, eventualmente el gobierno va a tener que sentarse en la mesa con estos sectores, renegociar contratos si es posible, revisar los contratos si es posible, crear un nuevo mecanismo de gobernanza. Porque ese es el problema, y volvemos a lo que hablábamos al inicio, licenciado Rosendo. Cuando le meten la mano política a estos elementos de seguridad nacional, es cuando se pervierte todo. Y así el sector energía desde la década de los 90, cuando tuvo que realmente hacer ese cambio de enfoque basado en el Estado benefactor hacia un Estado que regula el sistema, lo dejamos pasar. Por eso hoy en día queremos compararnos con Guatemala en eso. Guatemala tomó la ruta clara, ¿no?, y dijo, nosotros vamos a liberalizar el mercado. No quiere decir privatizar, no, quiere decir liberalizar en el sentido de que no va a funcionar a través de oferta y demanda, pero no va a haber un actor que va a estar prácticamente o subsidiando o permitiendo la corrupción como ha venido en estos tiempos. Yo realmente dudo mucho que la nacionalización de la generación eléctrica va a resolver el problema. Lo que va a pasar es que le va a trasladar el problema del sector privado al sector público. Pero la corrupción siempre va a estar. Los altos precios siempre van a estar. La falta de planificación siempre va a estar. Es más, lo que tenemos que hacer nosotros como país es ver realmente, tenemos un problema grave en términos de una hemorragia financiera que es la ENE, pero también tenemos un gran problema en términos de inversión del sistema de distribución a nivel territorial que está totalmente desfasado. Esos son los dos grandes problemas. Yo solo veo el gobierno que está hablando sobre el tema de la generación de energía, pero ¿dónde está la distribución? Ahora, por ejemplo, hablando con personas de la costa norte, me decían que los inversionistas querían, ¿no?, instalarse en el Valle de Sula, pero no tenían acceso a la electricidad de la red nacional y por eso no podían invertir. Entonces son temas que, como le digo, por mucho que quiera un gobierno tener, ¿no?, un tinte
socialdemócrata y abogar por el ciudadano de a pie y por aquellos sectores que han estado, ¿no?, excluidos, oprimidos o se ha abusado de ellos, es importante tenerlo en mente siempre a la hora de negociar. Por eso también los grandes generadores, los empresarios también tienen que reconocer de que hay una responsabilidad y que todo el mundo se debe sacrificar en esto en pro de aquellos sectores menos favorecidos y que históricamente son los sacrificados, ¿no? Bueno, aquí habrá que tener una atención puntual, como señalaba, en lo económico, porque es la matriz de resolver todos los demás problemas que ahora mismo estamos enfrentando. Y cerramos con el educativo, donde hay un gran reto. Hemos hablado de la presencialidad, ya estamos arrancando el mes de mayo y se supone que a estas alturas, salvo los problemas de infraestructura, quizás el 70% de los jóvenes y los niños deberían estar ya con normalidad. Mire, en educación es una tragedia, es una verdadera tragedia. Hay 500,000 niños hoy en día recibiendo clases en el sistema privado. Las escuelas privadas de todo tipo, ¿no?, bilingües, normales, de todo tipo, hay 500,000 niños. En el sistema público hay 1.500.000 niños fuera de las clases. El problema en educación, y que ha sido el problema histórico, y volvemos a estos sectores que tienen bastante capacidad de manejar presupuestos, salud, educación, es que siempre se deja a un lado al principal beneficiario del sector, ¿no? En salud, a la persona que necesita la atención médica o la que necesita la atención en salud, y en educación es al niño. El último, ¿no?, en la línea de prioridades y espera en estos sectores son los beneficiarios, el niño. Estamos teniendo una generación prácticamente perdida porque los niños llevan ya prácticamente 3 años fuera del sistema. ¿Cómo es posible que un niño que hoy tiene 9, 8 años, que debe estar en tercer grado, no ha pasado ni primero ni segundo y no pueda ni leer y tiene que aprender a leer en tercer grado, aprender las tablas matemáticas, la multiplicación en tercer grado y ni puede sumar ni restar? Esa es la realidad, más allá de lo que pueda haber en estas pugnas de que porque yo pongo este sindicalista o esta persona de tal gremio magisterial, voy a cambiar este director porque no es de mi color político, aunque hace las cosas bien, o voy a, ¿no?, diferentes actitudes y comportamientos meramente políticos. Estos niños que en algún momento van a llegar a ser parte de la producción del país, no vamos a poder competir ni con Nicaragua, Guatemala, menos con Costa Rica. Es decir, hablar de un proceso que nos permita alcanzar una nivelación ahora mismo es mentir. Eso es. Entonces, nosotros estamos hablando, y esa es la gran tragedia. Somos el único país en América Latina que todavía estamos debatiendo si mandamos a los niños a la escuela o no. Otros países ya están debatiendo cómo actualizar a estos niños que están regresando a la clase y cómo actualizar a los profesores, porque el tema de la tecnología nos demostró con la pandemia que va a quedar para siempre en los sistemas de educación, en sistemas de salud, en estos sistemas que han estado rezagados por, de nuevo, a esta gran palabra, la politización, ¿no? Y los planes los tenemos. ¿Qué ha revisado en su veeduría la ASJ? Mire, nosotros con ASJ se trabaja con diferentes instancias, universidades, fundaciones, ONGs internacionales. Es decir, hay todo un movimiento de apoyo a facilitar a la Secretaría de Educación las condiciones para que los niños regresen. Ayudar en la infraestructura y el mobiliario de las escuelas, ayudar en el apoyo a los docentes en la actualización de la currícula, ayudar a los jóvenes, ayudar a los padres de familia. Pero lo que hace falta, de nuevo, es la voluntad política del ministro y de las autoridades gubernamentales de poner esto a andar. ¿Por qué? Porque hay más preocupación por quedar bien con los diferentes gremios y los diferentes actores políticos dentro del sector. Esa es la gran tragedia. A mí me causa una lástima saber de que hay 500,000 niños que sí están recibiendo la educación y 1.500.000 que están fuera simplemente por caprichos políticos, por pugnas de poder y por temas que no tienen nada que ver con la vida del niño. Como me dijo un padre de familia,
que hablamos sobre estos temas con esta situación de Proeco, me decía, nuestros hijos no son políticos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en medio de estas negociaciones políticas si nuestros hijos no son políticos? Entonces, ese es el gran tema que creo que, a mi pesar, porque yo tengo una hija, la tengo en una escuela privada, me rompe el corazón saber de que mi hija tiene los privilegios, tiene los derechos, y los demás niños que están, los 1.500.000 niños no pueden acceder a esa educación, ¿no? Muy bien, le agradezco, abogado, muy amable. A la orden, como siempre. Lester Ramírez, director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.